cambio climático es una realidad en nuestro tiempo. La Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de El Salvador está comprometido con el análisis y la obtención de datos para estos fines. Y para ello se necesitan estaciones de monitoreo y medición como en la que estamos en estos momentos. Mi nombre es Nicole Colocho, tengo 23 años y estamos en la Estación Meteorológica de Ilopango. Empecé a laborar en la institución desde el año 2020 como auxiliar de pronosticador. En el año 2021 empecé como observadora meteorológica, por lo que en mi trabajo yo puedo contribuir a la generación de información científica que permita la toma de decisiones que ayuden a mitigar y disminuir el efecto del cambio climático. Durante el día realizamos observaciones cada hora, dentro de las que se dividen aeronáuticas, sinópticas y climatológicas. En el caso del aeropuerto de Ilopango, brindamos información meteorológica también a diferentes usuarios, es decir, a los pilotos que necesitan estos datos para realizar sus operaciones. Con la recolección de los datos de las estaciones meteorológicas a lo largo del país, es posible la generación de información para la toma de decisiones y el día a día. En El Salvador, en la gerencia de meteorología, laboran 60 personas, de las cuales 22 son mujeres. Mi nombre es Josabeth Mata, laboro en el Centro de Pronóstico Meteorológico del Observatorio de Amenazas. Como parte de mi formación profesional, realicé mi servicio social en esta institución y actualmente me desempeño como auxiliar de pronosticador. Decidí involucrarme en la meteorología ya que considero que es un área de la ciencia que nos ayuda a crecer en conocimiento, así como también nos ayuda a aportar a la sociedad. Parte de las actividades que realiza en la institución consisten en la recepción de datos y uso de las observaciones realizadas en las estaciones en campo, también el monitoreo constante de las condiciones del tiempo y su desarrollo, y esto permite alertar de forma oportuna a las instituciones de protección civil y a la población mediante medios de comunicación. El uso de esta información meteorológica es sumamente importante para la elaboración de pronósticos de corto, mediano y largo plazo. De igual manera, se utilizan para la generación de series históricas que nos permiten identificar cambios en las variables meteorológicas con respecto al tiempo, así como también el impacto y afectaciones que han generado el cambio climático en nuestro país. Un saludo para todas y todos los que se encuentran en este día reunidos y que estamos aprendiendo mucho acerca de las diferentes temáticas que se están desarrollando en este Congreso. Es importante conocer el papel de la mujer en diferentes áreas, en diferentes sectores, así como también entender la problemática que nos puede causar el cambio climático y qué opciones tenemos como sociedad y como autores de ciencia. En este día quiero hablarles acerca del papel y el rol en la meteorología de El Salvador y cómo estos datos de meteorología son importantes y la base para el estudio y análisis del cambio climático. Mi nombre es Cidia Cire Marinero Tobar, soy la coordinadora del área de clima y agrometeorología de la Dirección del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Tengo 17 años de experiencia trabajando en el área de meteorología. Inicié mi labor pronosticadora del tiempo, la cual actividad que realicé durante 13 años. Luego, en el 2008, pasé a formar parte de las filas del área de climatología y me estuve desempeñando como especialista en clima. Y desde el 2021 estoy a cargo de dicha unidad. En este día quiero compartirles con ustedes una presentación a la cual he titulado Mujer en la meteorología salvadoreña, base de cambio climático. Nosotros como Servicio Meteorológico Nacional estamos ligados a la Organización Meteorológica Mundial, o OMM por sus siglas en español. Esta organización forma parte de las Naciones Unidas y fue fundada el 23 de marzo de 1950. Su principal objetivo es asegurar y facilitar la cooperación entre los servicios meteorológicos nacionales, promoviendo y unificando la utilización instrumentos de medida y la estandarización de métodos de observación. Dentro de la Organización Meteorológica Mundial se encuentran diferentes programas y proyectos que van desde capacitación hasta el uso estándar de metodologías de medición y observación, hasta el uso de tecnología como satelital y otro tipo de tecnologías que van avanzando año con año a nivel mundial. El Salvador forma parte de esa organización desde 1950. Y según la OMM,
las mujeres en el ámbito meteorológico a nivel global representan nada más 1/3 de los profesionales que trabajamos en esta área. Conocer la meteorología o cómo se ha ido desarrollando en nuestro país nos permite ver dentro de los registros que podemos encontrar con el pasar de los años los cambios que pueden haber provocado diferentes eventos en el tiempo. Por ejemplo, cómo cambió luego de la colonización de los españoles sobre Centroamérica y sobre nuestro país, ya que se dice que la costa salvadoreña en algún momento fue una región boscosa y debido a la deforestación que pudo presentarse en los años 1400, 1500, la deforestación pues creó diferentes cambios, diferente variación en la temperatura y humedad sobre nuestro país que pudo haber generado algún incremento en la actividad meteorológica o atmosférica sobre nuestro territorio. Datos como tal, como ahora conocemos la meteorología como datos puntuales de temperatura, de humedad, velocidades de viento, no vamos a encontrar, sino que hasta cuando ya tenemos la presencia de estos instrumentos meteorológicos que nos permiten conocerlo. Sin embargo, sabemos que han habido cambios debido a que tenemos registros por frailes, que por ejemplo en 1500 Fray Alonso Ponce en un recorrido en las tierras de la provincia de Nueva España, lo que ahora es territorio salvadoreño, él dice en su escrito que al hacer un recorrido de reconocimiento lo acompañaba un indio el cual tenía la habilidad de predecir aguaceros. En este escrito, pues el español, el fraile, pues dejaba entrever lo sorprendido que estaba acertado que este indio podía ser al decir que al llegar a la siguiente colonia o la siguiente comunidad podían tener probabilidades de lluvia. También siempre dentro de escritos de diferentes autores y gente pues asociada a iglesia en los siglos anteriores, vemos que en 1762 tuvo lugar el temporal de San Dionisio, el cual 16 horas de lluvias muy intensas, graves efectos debido pues a la lluvia, creando inundaciones y deslaves en la región donde tuvieron mayor presencia de las lluvias. Esto lo podemos encontrar con escritos de autores de Jorge Lardé y el arzobispo Pedro Cortés Laraz. Y así podemos irnos dando con estos escritos antiguos que datan pues desde 1500, como les menciono, poder ir viendo algunos cambios o sucesos que hayan registrado, poder saber cómo era el medio ambiente en estos tiempos y cómo ha cambiado hasta la actualidad. Sin embargo, hasta la creación de estas series temporales con datos específicos de una localidad es la que nos permite pues hacer un análisis más profundo, ya un análisis cualitativo como en la actualidad se puede realizar. Luego de estos escritos que eran muy personales de las personas, los frailes o autores época, cuando ya tenemos medios de comunicación escritos, como por ejemplo el Faro Salvadoreño, un periódico de circulación o noticias de circulación en los años de 1865, podíamos ver en una de sus publicaciones en el mes de diciembre, en donde la nota afirma que a la ocurrencia de un fenómeno de lluvias fuertes e intensas, tenía lugar sobre el país y ponía: ignoramos cuál sea la causa de este acontecimiento que no se había previsto en las observaciones atmosféricas hechas a principios del año. Esta frase nos indica que desde 1865 de alguna manera ya había una predicción meteorológica para diferentes localidades y para diferentes tiempos. Llama mucho la atención, pues no tenemos conocimiento quién hizo esta predicción y fueron las lluvias o por qué motivos pues la predicción en ese momento pudo haber sido acertada o fallida. Estas actividades generalmente eran por barcos mercantiles, profesionales y gente que ya había adquirido esta experiencia al poder estudiar el comportamiento del aire en sus alrededores y el comportamiento incluso de animalitos o de la vegetación en sus alrededores que nos permiten
también de qué pueda pasar con respecto a las lluvias o al comportamiento de las temperaturas sobre una localidad en específico. La historia, pues, vemos que en El Salvador tenemos ya registros desde 1889, en donde se realizaron las primeras observaciones meteorológicas en el observatorio que estuvo ubicado en el Instituto Nacional. Y fue, pues, el doctor Darío González, y esto fue durante el presidente Francisco Meléndez. En 1890, por decreto gubernamental, se funda el Observatorio Astronómico y Meteorológico, en donde ya teníamos diferentes actividades de medición y de difusión de las condiciones atmosféricas. En 1991 se publica el primer almanaque salvadoreño y también un texto meteorológico por primera vez en el país. En 1992 se publica el primer anuario del Observatorio Astronómico y Meteorológico. Es en 1996 cuando datos locales de Santa Tecla son publicados en Alemania, en donde ya nuestros datos, nuestro comportamiento, nuestra meteorología ya se daba a conocer a nivel mundial y fuera de nuestras fronteras. En 1911 se organizó como un anexo de la Dirección General de Estadísticas. En 1930 se adquiere ya tecnología en donde se tiene ya la adquisición de equipo de telecomunicaciones meteorológicas, en donde podían recibir información de otros países, de otras localidades, así como también imágenes de satélite de forma muy primitiva. A medida, pues, esas se iban apareciendo con la creación de imágenes satélite y ya se incursionaba, pues, la tecnología en el espacio. En 1937, el observatorio ya empieza a divulgar los pronósticos del tiempo a través de la radio. Pero no es hasta 1953 donde el Servicio Meteorológico Nacional es fundado ya de manera oficial y que 2 años después estaría adhiriendo a la Organización Meteorológica Mundial, como hablábamos anteriormente. 1953, bajo la administración del coronel Osorio, donde se crea el Servicio Meteorológico, y en la foto que ustedes pueden ver acá en esta lámina es el primer edificio que utilizó o que fue utilizado por las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional. Y de hecho, pues, este logro fue debido, pues, a la participación de investigadores alemanes que tenían sus trabajos de investigación acá en El Salvador. Podemos ver en esta lámina en donde expertos o técnicos en la década de los 50 que ya trabajaban en el área de meteorología, podemos observar la presencia de mujeres en estas fotografías. Sin embargo, la mayoría de ellas tenían un papel administrativo, en donde sabemos que es estar recibiendo papelería, información de otros lugares, pero algunas de ellas también ya estaban realizando estadísticas. Es decir, que desde los años 50 la participación de la mujer ya se podía observar dentro del servicio meteorológico en El Salvador. No tanto como una meteoróloga pronosticadora o como una persona que medía datos, pero sí ya en el proceso de las mismas. Es posteriormente en donde ya las mujeres en nuestro país empiezan a tener acceso a la educación y a la formación en áreas de ciencia. Luego, en 1980, se destaca porque ya los servicios meteorológicos e hidrológicos tienden a verse fusionados o a trabajar más de la mano. En 1983, el Servicio Unificado Independiente de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura daba mayor énfasis y mayor vista a esta unificación de ambos servicios. Desde junio de 1995 se cambió el nombre de División de Meteorología a Hidrología debido, pues, también que ya se trabajaba de esta forma unificada. Luego, pues, pasó el Servicio Meteorológico y Hidrológico a formar parte de diferentes instituciones, en donde pasó desde lo militar, desde 1953, luego pasó a entidades como la Dirección General de Recursos Naturales y Renovables, también, pues, fue parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y así, de esta manera, pues,
evolucionando. Y no fue hasta 1998, debido a la incidencia y a los impactos fuertes que tuvimos con la influencia del huracán Mitch, en donde fue evidenciado las limitantes y las necesidades institucionales que se tenía en el servicio meteorológico en aquel entonces. Y fue cuando se empezó a gestionar la creación de lo que fue el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, conocido como SNET, en donde ya no solamente estaba funcionando de manera conjunta el Servicio Meteorológico e Hidrológico, sino que también se adhería el Servicio Geológico y Sismológico para trabajar de una manera integrada y poder dar la información ante desastres naturales y la prevención y mitigación de estos riesgos. Es en 2001 con SNET en donde ya se empieza a ver este trabajo integrado. Y fue en el 2015 en donde SNET pasa a ser ya parte del Ministerio de Medio Ambiente como una dirección perteneciente a este ministerio. Y posteriormente, ya en el 2021, adquiere el nombre actual, que es Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, el cual pues tiene esta estructura. Dependemos pues directamente de Presidencia por medio de Fernando López, y dentro de las diferentes direcciones que conforman el ministerio está la Dirección de Observatorio de Amenazas Naturales, y dentro de esta dirección hay 5 gerencias, entre ellas la hidrológica, la geológica, perdón, así como también la unidad de innovación, estudios de cambio climático, geoestadística. Pero nosotros gerencia de meteorología, donde hay 2 grandes áreas. Una que se conoce como CPM, que es el Centro de Pronósticos Meteorológicos, y el área a la cual pertenezco, el área de clima y agrometeorología. Cabe destacar que ambas coordinaciones de esta gerencia están lideradas por mujeres. En la gerencia de meteorología actualmente trabajan alrededor de 60 personas, de las cuales somos mujeres y trabajamos en diferentes roles. Por ejemplo, tenemos 11 mujeres que laboran como observadores en las diferentes estaciones meteorológicas. Tenemos 6 mujeres que trabajamos en diferentes áreas dentro de la oficina central, 3 mujeres que trabajan como observadores pluviométricas, que cabe destacar que estas 3 mujeres son voluntarias, en donde día nos informan de la cantidad de lluvia. Nosotros como gerencia en algún momento llegamos a un acuerdo con estas personas a manera de que ellos puedan tener un pluviómetro instalado por nosotros y que ellos pues nos hagan lectura de la cantidad de lluvia día con día, y que nos sirve para nuestros registros, para alimentar nuestras series de tiempo y para poder hacer estas estadísticas a lo cual conocemos como climatología. Y también tenemos 2 mujeres que están trabajando en proyectos, una de ellas en la parte de atención de usuarios, en donde se realizan, en la unidad donde llegan muchas solicitudes de información de diferentes sectores y áreas, y que las trabajan en esa unidad, y así como también pues las 2 grandes áreas que mencionaba de pronósticos y de clima y agrometeorología. En esta foto pueden observar alguna de ellas, sobre todo las que estamos en las oficinas centrales. Estas son las mujeres que veíamos en la foto anterior. Ella es la coordinadora del área de pronósticos, la licenciada Lorena Soriano. Ellas son las encargadas de las estaciones principales climatológicas que están en nuestro país, en donde ellas realizan observaciones climatológicas todos los días y nos llenan libretas climatológicas como esta, en donde recolectan los datos de meteorología, de temperatura, de lluvia, de humedad, día con día durante los 365 días del año, lo cual nos permite la elaboración de nuestras series de tiempo. Ellas son las mujeres que están en campo y nos proporcionan estas informaciones. Sin embargo, aparte de ellas, tenemos otros compañeros que son hombres desarrollando sus actividades, pero la mayoría de estos señores
sus esposas como suplentes y que de igual manera realizan observaciones. En esta lámina quiero mostrarles las primeras mujeres las cuales obtuvieron ya un título como observador meteorológico y que iniciaron sus labores en la década de los 70 y los 80. Cabe mencionarles, pues ellas fueron pioneras e incursionadoras en esta área. La señora Marlene Monroy, que se destacó por mucho tiempo en la parte de base de datos, de series de tiempo y en la parte de climatología. La señora María Luisa Soriano, que se desempeñó como auxiliar de pronosticadora. La señora Sandra Yanira Martínez, que se desarrolló y se formó como meteoróloga pronosticadora. Y de hecho fue la primera en el país en alcanzar esta categoría o este título. Y al final tenemos a Rosa María Arau, continúa sus labores en nuestra unidad de atención al usuario. Y ella pues también tiene su título de observador meteorológico y de conocimientos generales y muy puntuales de meteorología y atención al cliente con respecto a información de ciencia meteorológica. Bien, ¿qué es la ciencia atmosférica? La ciencia atmosférica es el estudio de la atmósfera terrestre, sus procesos y efectos que tienen los sistemas. La meteorología es parte de esta ciencia y es la parte de la física que estudia los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Realiza climatología de vientos, de lluvia y rayos, es decir, la recolección de estos datos. Y la climatología es la ciencia que estudia el clima. Es decir, hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que es meteorología, climatología, incluso lo que es pronóstico del tiempo. La climatología pues se encarga a nivel descriptivo como a largo plazo, mediano y largo plazo, y sus funciones pues es la recopilación y tratamiento estadístico de datos meteorológicos y su caracterización en diferentes lugares. Como les decía, existe una diferencia en lo que es tiempo y clima. El tiempo son las condiciones específicas de la atmósfera en un lugar y en un tiempo determinado, es decir, día al día. El pronóstico del tiempo que ustedes pueden ver a los colegas pronosticadores en los diferentes medios de comunicación o redes sociales, ellos están dando del tiempo meteorológico. ¿A qué me refiero con tiempo? Cuando yo les digo, hoy, 24 de septiembre, a las 3 de la tarde, es un ejemplo. Hoy, 24 de septiembre, a las 3 de la tarde, es probable que llueva en la zona norte del país. Hoy, en el transcurso de la noche, es altamente probable que tengamos ráfagas de viento de 20 a 25 kilómetros por hora en zonas montañosas del país. Y así, esta información se requiere del tiempo, lo cual no es lo mismo que el clima, ya que el clima es la descripción de la condición de la atmósfera en un determinado lugar y en un determinado tiempo. En El Salvador podemos decir que su clima es tropical, caluroso y lluvioso entre los meses de mayo a octubre, en donde se encuentran 12 estaciones, una seca y una lluviosa. El comportamiento general o típico o esperado en un lugar y en un tiempo determinado. Y esta ya, si vemos hacia futuro, nosotros lo llamamos como perspectivas del clima, en donde ya estamos abarcando periodos de tiempo que abarcan desde un mes, 3 meses, semestrales, e incluso se pueden elaborar perspectivas anuales. Nosotros en la Dirección del Observatorio Ambiental nada más manejamos predicciones perspectivas estacionales, es decir, cada 3 meses. Y vamos pues haciendo una actualización mes a mes de dichas perspectivas. Aquí viene también la diferencia con respecto a la variabilidad climática. La variabilidad climática son los cambios naturales en el clima que caen dentro de los rangos normales de extremos en una región particular. Medidas de temperatura, de precipitación y la frecuencia de eventos. El cambio climático, esta variabilidad es sostenida por largos periodos de tiempo y que muchas veces estos cambios no son reversibles. Es decir, el aumento de la temperatura en la superficie del mar ha ido aumentando con respecto a los años y ya la temperatura normal que era hace 50 o 100 años atrás no es la misma temperatura normal o típica que se puede encontrar en la actualidad. Por eso vemos en esta
donde la variabilidad climática estamos hablando entre 2, 3 meses, que puede ir incluso hasta décadas. Pero cambio climático ya es el conjunto de varias décadas e incluso siglos. Todo esto nos permite crear conocimiento climático y la comprensión de la influencia que nosotros como seres humanos ejercemos sobre el clima y cómo el clima ejerce una influencia en nosotros, debido a que si llueve, nosotros tenemos la oportunidad de decidir si vamos a llevar un impermeable o vamos a llevar sombría o botas de hule. Así como también si hace mucho calor, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que nos vamos a vestir tal vez con ropas más cómodas o ligeras. O, por ejemplo, si yo tengo una fábrica en donde tengo mucha contaminación y creo mucha bruma, esto puede ocasionar un encapsulamiento y poder generar de manera local las temperaturas. Por eso se habla de la influencia como nosotros seres humanos al clima, como el clima tiene influencia sobre nosotros. Y una persona con conocimiento climático es capaz de tomar decisiones informadas y responsables. Y esto cobra muchísimo más importancia a escala nacional y sobre todo cuando tenemos eventos importantes que puedan ocurrir sobre nuestro país para la toma de decisiones de evacuaciones, de movimiento de actividades de mitigación. Las estaciones meteorológicas, estos son algunos de los instrumentos que se encuentran en ellas, en donde nosotros encontramos diferentes tipos de termómetros, en donde medimos temperaturas máximas, temperaturas mínimas, temperaturas ambiente, temperatura húmeda, donde también tenemos medición de humedad y de temperaturas también a nivel del suelo y en lo profundo del suelo, y tenemos registros que abarcan desde 5 centímetros hasta 1,5 metros, tanto con vegetación como sin vegetación. De esta manera, pues también nos permite ver esa diferencia de un suelo con vegetación a un suelo totalmente árido, de un suelo húmedo a un suelo seco. También pues tenemos tanques de evaporación en donde vemos la cantidad de agua que se evapora con respecto a al agua precipitada. Tenemos pues también medidores, esta bolita de cristal que vemos aquí se llama heliógrafo y es un medidor de las horas de luz, en donde vemos esta bandita azul acá abajo, en que a medida que sale el sol y los rayos solares inciden sobre la bola de cristal, empiezan a quemar el cartoncito y podemos determinar en qué momento salió el sol y en qué momento se ocultó. Tenemos pluviógrafos y pluviómetros en donde registros de lluvia, en una de forma cuantitativa, nada más la cantidad de lluvia, y en otra de forma cualitativa, en donde vemos incluso a qué horas inició la lluvia. Y sensores de viento, en donde nos indican dirección y velocidad. Todos estos datos de lluvia, de temperatura y de las observaciones meteorológicas que se hacen de manera horaria, diarias, semanales, mensuales y anuales, nos generan información. Un dato de temperatura de 25 grados, nada si yo estos 25 grados no los transformo en información valiosa, que puede ser una temperatura muy fresca para, por ejemplo, para las horas de la tarde en el sector costero de El Salvador, y puede ser una temperatura muy calurosa a la misma hora en zonas de montaña. Es de saber el comportamiento local como para poder saber qué me dice ese dato en mi localidad, y para esto me genera conocimiento climático y la toma de decisiones de manera informada y responsable. También nos permite hacer estadísticas, como les mencionaba, la climatología. Esta es la lluvia promedio mensual que hemos tenido durante este año, en donde hemos superado el promedio que está representado por esta línea en rojo, en donde hemos visto que ha sido un año muy copioso, muy lluvioso, en donde mes a mes el promedio normal o la lluvia esperada normal ha sido superada cada uno de los meses en nuestro país, incluso pues teniendo un exceso de lluvia de hasta 122% en el mes de abril. El mes de agosto, con un 33% de lluvia en exceso a la lluvia normal, se posicionó como el tercer agosto más lluvioso de los últimos 50 años. Y esto nada más lo podemos hacer teniendo esta serie de datos que nos proporcionan dicha información. Y como les mencionaba y como les digo, esto es la base
determinar si esto es variabilidad climática o es un cambio climático. Igual con estos datos podemos hacer una representación gráfica de mapas del comportamiento de lluvias, de vientos y de las diferentes variables dentro de nuestras fronteras de El Salvador. De igual forma, nosotros emitimos en nuestra unidad y en nuestra gerencia y en, informes, no solamente los pronósticos del tiempo que se emiten día a día, sino que informes como boletines agroclimatológicos, donde damos la información agroclimática para prácticamente para todo el país, y tenemos puntos de observación en el territorio en donde vamos viendo de igual forma la salud vegetal y cómo va avanzando la fenología de dichos cultivos, que nos sirve para poder generar impactos en el momento en que podamos detectar la ocurrencia de una posible sequía. De igual tenemos información de resúmenes climatológicos que están publicados en nuestra página web y ustedes pueden encontrar ahí publicados, pueden dar lectura, pueden descargarlos si les son útiles y conocer pues el comportamiento que ha tenido mes con mes las lluvias y temperaturas sobre nuestro país. De igual forma, damos seguimiento a los eventos especiales, sobre todo de lluvias, en donde hablamos de huracanes, ciclones tropicales. Ese es el último que tuvo influencia sobre nuestro país, la tormenta tropical Julia, que tuvo su desplazamiento sobre el Caribe y frente a nuestras costas y que incluso pues tocó tierra en nuestras costas, entre La Libertad y Sonsonate. En los 2 días de intensas lluvias que tuvimos con fuertes vientos, se tuvo un acumulado de 323.6 milímetros en la estación de Berlín, y en esa estación se tuvo el máximo de 24 horas de 269 milímetros. La lluvia, específicamente en algunas estaciones climatológicas de nuestro país, representó hasta el 33% de la lluvia mensual, solamente en 2 días. Y esto es posible con la obtención de estas series de tiempo, de estos datos, y hacer estos estudios. De igual forma, pues nosotros damos seguimiento a los diferentes índices climáticos que principalmente relacionados con la temperatura de la superficie del mar, la temperatura del aire, así como también diferentes mecanismos de transferencia de energía que permiten cierto comportamiento en la atmósfera. Y es nuestra responsabilidad el poder conocerlos, el poder ver la evolución posible que tengan en un futuro para poder decir tanto qué puede pasar el día de mañana o esta noche con respecto a lluvia, como también qué esperar durante la época lluviosa de este año. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía para compartirles en este momento. Muchísimas gracias por su atención y pues quedamos pendientes para sus dudas y comentarios. Con mucho gusto pues las estará atendiendo mi compañera Fátima Díaz. Saludos a todos.